Bueno, ¿Se puede hacer una pregunta? Cuando termine la exposición, Carlos, si querés, lo abrimos. me pareció muy interesante una cuestión como para retomar, digamos, que recién decía Martín, que tenía que ver con esto de una periodización distinta a la que uno está acostumbrado, ¿no? Si muchas veces uno mira la historia, cualquier historia, la historia política, la historia económica, la historia de la ciencia, y piensa en una periodización, y fíjense, en el siglo XX basada, interrumpida, iniciada a partir de golpes de Estado, ¿no? Eso en el periodo 66, 73, 73, 76 y demás. Y esa periodización que responde básicamente a la legitimación política, digamos así, de los gobiernos, no necesariamente la que sigue la economía, como recién les señalaba, ni muchas veces tampoco la ciencia, digamos. La historia de la ciencia uno ve una lógica distinta, que muchas veces genera algunas contradicciones. Bueno, voy a tomar algunas ideas, voy a señalar algo que me parece interesante, que uno empieza a pensar muchas veces así, porque si no está muy instalada una idea de una periodización política que no necesariamente nos ayuda a entender algunos procesos en el caso de la ciencia y de la política científica. Antes que nada también me gustaría aclarar desde dónde voy a hablar, digamos, ¿no? Bueno, iba a venir Diego y entonces preparé algunas cositas, pero eso, claro, estoy un poco en lugar de Diego Hurtado, y entonces, digamos, me toca poder hablar de ese tema y lo voy a hablar básicamente desde dos lugares, digamos, de donde más o menos sé. Por un lado, tiene que ver con la figura y algunos estudios que hemos hecho sobre la política científica llevada a cabo por Manuel Sadowski, la persona, particularmente el personaje Manuel Sadowski, y también cierto ejercicio periodístico que hice durante los 80, 90 y el principio del siglo XXI, donde hice la cobertura, digamos, periodística de la política universitaria, la política de ciencia y tecnología. Entonces hablo desde ahí, no tanto de una reflexión teórica que me escapa, digamos, ¿no? Una reflexión más académica. Y bueno, voy a tomar a partir del momento de la caída de la dictadura y el proceso que se empieza a dar en esos momentos, en esa época. La Unión Cívica Radical había creado un centro de participación política, y el centro de participación política de la Unión Cívica Radical se propuso trabajar en varias áreas y creó una comisión de ciencia y tecnología. La comisión de ciencia y tecnología, bueno, como uno sabe, digamos, forma parte del ejercicio político de los partidos políticos, de crear comisiones, darle una muestra a la sociedad de que estamos nucleando gente para discutir algunos temas. Eso es un ejercicio clásico, digamos así, de los partidos previos a la campaña. Pero acá habíamos juntado una serie de personajes interesantes. Pensemos también en el marco donde el radicalismo le resultaba eso mucho más sencillo. El peronismo estaba todavía sujeto a debatir qué nos había sucedido, digamos así, en términos de lo que en el proceso anterior, que había sido muy grave, y donde había mucha sangre y digamos, todavía una temperatura bastante caliente entre muchos de los personajes que participaban de la política del peronismo en esos años, en el año 82, 83, 84. En el caso del radicalismo se hizo en base a dos figuras centrales, que eran Manuel Sadowski y Jorge Sábato. Manuel Sadowski era un tipo que no tenía participación política particularmente del radicalismo, pero bueno, había conocido a Alfonsín en Venezuela. Le había transmitido, digamos así, mucho de la letra a Alfonsín, de su mirada de la ciencia. Eso se puede notar justamente uno de los temas que hemos trabajado desde el punto de vista. Uno puede trabajar historias de varios lugares y hemos utilizado justamente un corpus lingüístico, digamos, de discursos, de artículos y demás de algunos personajes, particularmente de Sadowski, y eso está clarísimo. Uno lee las palabras de Sadowski y son las palabras de Alfonsín en cada uno de los discursos que decía, ¿no? Eso es una correlación bastante inmediata. Y Sadowski, de hecho, se jactaba eso. Se jactaba no como un orgullo personal, sino qué bueno que un político, decía Sadowski, digamos, hubiera ocupado la ciencia. Y Alfonsín ciertamente reproducía la mirada que tenía de Sadowski. Ahora, lo interesante de Sadowski es que es un personaje que tampoco tuvo una única mirada, o sí. Este es el planteo que voy a señalar. Manuel Sadowski, muchos de ustedes saben, fue vicedecano en la facultad en el periodo 57-66. Y no solamente fue vicedecano, no solamente creó el Instituto de Cálculo y demás, sino que produjo un conjunto de reflexiones sobre política científica que son bastante interesantes, porque en algún sentido formando parte de lo que uno podría llamarse, en lo que en la época se llamó cientificismo, era vicedecano de la facultad, pero al mismo tiempo marcaba algunas alertas. Por ejemplo, en algunos artículos decía, señalaba el peligro de enviar permanentemente gente a doctorarse del extranjero y que volvían acá con otras problemáticas, y entonces uno dice, guarda, porque estamos generando y formando a muchas personas muy interesadas en problemas que no son propiamente los nuestros.
Y entonces buscaba un camino distinto, y ese camino distinto, él señalaba, era lo que se estaba armando en el Instituto de Cálculo. En el Instituto de Cálculo había gente que sin duda trabajaba en temas de lógica abstracta o de temas abstractos, pero también permanentemente trabajaban con la sociedad, pero no solamente para responder, para resolver algún problema social, sino para tomar a partir de la resolución de esos problemas sociales, empezar a hacer teoría. Porque en definitiva, muchas veces la ciencia se construye así, ¿no? Es decir, no solamente, uy, se me ocurre, a ver, vamos a revisar tal o cual teorema, no. Sino que hay en el ambiente un cierto problema y la búsqueda de resolver ese problema, que a veces puede ser de naturaleza tecnológica, social y demás, permite que algunos científicos lo resuelvan y a partir de ahí generen nuevas preguntas, y esas preguntas sí caen en el ámbito de la ciencia. Esa muchas veces es la mecánica donde no solamente la ciencia responde a la tecnología o a cierta problemática social, da respuesta a sus problemas, sino que también toma eso como motivación para generar luego ciencia. Ese círculo se reproduce muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia. Sadoski decía de hacer eso, ¿no? Es decir, buscar hacer servicios, pero no solamente porque es una máquina de servicios, sino también una fuente de hacer una teoría propia a partir de eso. Pero por supuesto, él también estaba marcado de una mirada un tanto ingenua de la ciencia, una mirada que uno la puede vincular con una escuela de marxistas británicos, donde estaba John Bernal, Becker, qué sé yo, digamos, un montón de científicos muy interesantes, pero que tenían un marxismo desde el primer mundo, digamos. Ellos creían, por ejemplo, que en la medida que todo se iba a solucionar, porque en la medida que los países ricos y las familias ricas, digamos, los que tenían fortuna, se dieran cuenta de que iban a estar mejor si los pobres también estaban bien, entonces todo se iba a solucionar. Es decir, a partir de entender que todos estamos bien y entonces repartimos la plata, estamos todos felices y eso se eliminan todos los conflictos. Creían ciertamente eso. Y bueno, Sadoski es un joven lector de Bernal, que es un tipo igualmente muy interesante para leer, y también pensemos que está enmarcado en el desarrollismo frontista, y entonces toda su ideología pasa por ajustarse a ese momento histórico. Producimos, tratamos de desarrollar una ciencia que tenga como motivación problemas locales, ¿está bien? Pero al mismo tiempo participamos también del crecimiento del país, de un desarrollo que se va a dar, digamos, desde la mirada o desde el discurso que tenía el fronticismo. Que por supuesto no tomaban en cuenta tampoco, me voy a meter un poquito en el terreno de Martínez, seguramente podría desarrollarlo mucho más, cuál era el origen de esa producción que se había desarrollado en el fronticismo y justamente qué ciclo estaba cerrando y cuáles eran los capitales que motorizaban a las industrias durante el fronticismo. De esos temas no se ocupaban, pero digamos, tal vez se hubieran pensado un poco, puede ser que hubiera habido una mirada más crítica en ese momento. Bueno, en el año 66 todo este proyecto se acaba, digamos, se destruye completamente. Y Sadoski empieza una época distinta, donde en principio su producción teórica, digamos, sobre política científica, da cuenta de los errores cometidos en la etapa anterior. Da cuenta, por ejemplo, de haber tenido esta mirada ingenua en el desarrollismo, da cuenta de haber pensado que este crecimiento económico iba a desbordar sobre toda la sociedad y que toda esta relación se iba a dar de forma armónica entre la ciencia y la producción económica y que no se daba así ni nada por el estilo. Y también toma nota acerca del aislamiento político que había tenido la Facultad de Ciencias Exactas. Yo tenía acá anotar algunas frases que me parecían muy interesantes. Dice Sadoski, refiriéndose a la experiencia post-66, que para mucha de esa gente, no solamente para Sadoski, fue traumática, porque sintieron que el golpe de Estado se había dado frente a la indiferencia de la sociedad. Y él toma como que eso partió de un error de que ellos le habían dado previamente la espalda a la sociedad. Y entonces dice que solamente tendrá sentido repetir una experiencia como la que se había dado en el periodo 56 o 55 o 66, solo tendrá sentido si es acompañado por los amplios sectores nacionales, dice él. Tomando nota de que había sido una experiencia, digamos, ensimismada, digamos, de fronteras hacia dentro de la facultad. En ese se da un proceso de radicalización política de Sadoski, que en ese discurso no tiene nada que ver con el que lo había precedido. Cito algunas partes que, digamos, son bastante notables. Piensen que en la época, cuando uno mira los artículos del periodo 55-66, se habla de el hombre culto, la ciencia va a derramar progreso, todo en términos muy, muy agradables, pero bueno, en esas categorías. Ya a partir del año 69, 70, 71 hasta 74, Sadoski habla de otra forma, por ejemplo, dice, refiriéndose a la formación de computadores, a cómo que había que formar jóvenes que supieran computación y demás,
aclara, solo servirán a la nación si esto contribuye a la liberación de la patria. Es decir, algo impensable en el 64, ¿no? Y después dice, hacer ciencia, debemos hacer ciencia pero sin aislarnos del pueblo. Esto de ese discurso es interesante porque uno más que nada cuando tiene digitalizado las cosas puede jugar a buscar palabras. Tiene un corpus larguísimo, entonces yo me puse a buscar cuándo se había hablado de pueblo en el artículo de Sadowski. Fui más lejos, ¿cuándo se habló de pueblo en las reuniones del Consejo Directivo de la Facultad en el periodo 58-66? Y encontré que solamente se mencionó a pueblo en 2 oportunidades, que lo había hecho un estudiante. Digamos, nunca se hablaba de pueblo. Se hablaba de gente, y es interesante porque eso habla de qué está pensando muchas veces la gente, ¿no? Pero bueno, este es Sadowski nuevo, el Sadowski de acá del 70, dice, no se puede hacer ciencia sin herirse del pueblo, y no solamente del pueblo, sino del pueblo que lucha por la independencia nacional. Nada que ver. Llega incluso a tener expresiones que lo vinculan o alientan, digamos, las expresiones de que no hay que agotar, no hay que reservarse ningún recurso en la lucha por la liberación nacional. Pensemos en eso de que estamos hablando de guerrillas urbanas y más, y él dice, no hay que ahorrar ningún recurso. Todo en ese sentido, como podría pensarse en Perón, digamos, están hablando de no hay que ahorrar nada. Bueno, el Sadowski que nosotros vamos a conocer como secretario de Ciencia y Técnica tampoco tiene nada que ver con eso. Y es muy interesante porque en este centro de participación política que yo decía que había abierto el alfonsinismo y que en la Comisión de Ciencia y Tecnología la manejaban Sábato, ya una participación muy escasa, hay discursos de Sábato que fueron enviados como grabaciones, porque Sábato estaba bastante enfermo en ese momento, de hecho se dice que iba a ser el candidato a ser secretario de Ciencia y Técnica y fallece antes. Entonces Sadowski era un poquito las figuras centrales y finalmente va a ser Sadowski que va a ser coronado como secretario de Ciencia y Técnica. Pero quería decirles esto, cuando abre Sadowski, cuando cierra, mejor dicho, el Congreso, resumiendo todas las posiciones sobre qué hacer con la ciencia y tecnología ante el retorno a la democracia, Sadowski plantea de que eso es un agradable reencuentro. Y es muy interesante esto, porque el reencuentro, él está frente a aquellas personas que habían participado en la experiencia del 58-66, hay muchos, y sienten algo nos pasó en el medio, vino el golpe de Estado y hubo un gran silencio. Ahora nos reencontramos para retomar eso. Y vuelve todo su discurso a hacer un análisis, digamos, salteándose de toda la época de los 70, de lo que él mismo había escrito en la época de los 70, para recuperar el punto de partida como si vamos a retomar la línea de 66. Y lo vamos a hacer mejor porque ahora vamos a estar desde el Estado. Y entonces, bueno, eso es muy interesante porque se volvió absolutamente, digamos, olvidó todo lo que había hecho en el 70 y pico. Se ve que él consideraba que ya esa etapa se había agotado. Él incluso se refiere a algo más, dice, lo que debe predominar en nuestras discusiones actuales debe ser el racionalismo y no la invocación a lo popular de ese tipo que había sido un tanto vacía, que se había de la década de 70, que en el fondo de la crítica podía haber sido crítico a sí mismo. Sin embargo, él lo siente como que el discurso había sido de otro. Y bueno, de estas comisiones surgen algunas propuestas que son interesantes, algunas que señalo porque está muy en línea de lo que había dicho Martín. Por ejemplo, bueno, una de la reestructuración del CONICET, no había dudas de eso, del CONICET. Fíjense que la dictadura militar tenía así como tuvo una clara política económica, que recién lo dijo muy bien, también tuvo hacia las universidades una clara política de achicamiento como jamás se había dado. La Universidad Argentina y la Universidad de Buenos Aires también había ido creciendo sistemáticamente su población estudiantil. A partir, básicamente por cuestiones económicas, a partir del peronismo, ese crecimiento se puede empezar a ver que ya estamos frente a una sociedad, a una universidad de masas. Es muy interesante mirar las discusiones del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas cuando en el año 51-52 los consejeros, el decano de la facultad dicen no tenemos dónde meter a los estudiantes porque están creciendo bien cada vez más, se había eliminado el examen de ingreso, se había eliminado el lanzamiento, se llenó la Facultad de Ingeniería, que en ese momento funcionábamos juntos, Ingeniería Exacta, ¿no? Esas discusiones, si quieren las pueden ver, están en la biblioteca digital de la facultad, digital.fcl.gov.ar, y ahí está la parte de archivo, ahí están las actas de las memorias, se puede discutir, vean lo que se decía en ese momento del problema del crecimiento, años 51-52. Ese crecimiento se sostiene luego en la década de 60, década de 70, y a partir de 76 el crecimiento, la matrícula de la universidad, particularmente de la Universidad de Buenos Aires, supongo que debe ser lo mismo con todas las universidades del país, empieza a decaer, no que se plancha, baja.
baja la matrícula. Entonces se produce una caída en la matrícula y la inversión que hace la dictadura en la ciencia no se lo hace a la universidad, sino que se lo hace al CONICET. Y empieza a proliferarse la creación de institutos del CONICET. Es interesante porque el CONICET desde que había empezado a funcionar como tal, de manera más o menos continuada durante la década de 50, siempre se concebía como una mínima estructura administrativa que lo que hacía era gerenciar recursos del Estado para financiar investigación científica que tenían un lugar de realización que era la universidad, no el CONICET mismo. Bueno, esta cosa de que había una desconfianza acerca de la dinámica de la universidad hizo que se empezaran a crear institutos, se financiaban los institutos por fuera de la universidad, aunque en algunas oportunidades estaban construidos dentro de la universidad, eran independientes de la movida universitaria, ¿está bien? Entonces, ese era un rasgo que se había dado durante la dictadura en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología. La comisión esta que se había desarrollado en el alfonsinismo se plantea terminar con esta cuestión, democratizar el CONICET, la eliminación de institutos espurios, digamos así, institutos que en algunos casos eran por amistades políticas. Se plantea una serie de medidas de democracia de la ciencia y la tecnología que después vamos a ver qué de eso se puede llevar a cabo. Después, en el marco de la discusión de ciencia y tecnología se habla muchísimo del COMPRE argentino y de la creación de una comisión interministerial de ciencia y tecnología. Es muy interesante esto porque digamos, viene muy en línea con lo que recién se dijo. Ellos valoraban la influencia que tiene el COMPRE del Estado, ¿está bien? Y que justamente había que hacer que, si nosotros hacíamos que la ciencia se vinculaban con aquellas empresas que a su vez el Estado le compraba, por ahí se podían tejer correas de transmisión donde había que operar, ¿está bien? Pero previamente el Estado tenía que orgánicamente, digamos, hacer un COMPRE nacional, un COMPRE a empresas que sean locales. También se habla, fíjense que es una discusión de la década del 80, el software y todo eso todavía no tenía, si bien es importante, pero la informatización no tenía los niveles sin duda que tienen hoy en día, pero sí ya estaba marcada una tendencia, entonces también se vuelve a que todo se informatice en manos del Estado, ¿está bien? Toda la informatización del Estado, tenía que caer en los propios recursos del Estado, CONICET, universidades, etc. Y que se había anotado por acá. Y que justamente el Consejo Interministerial de Ciencia y Tecnología estaba planteado como una organización donde cada ministerio ponía un representante en este Consejo de Ciencia y Tecnología Interministerial para justamente estas políticas de ciencia y tecnología llevarlas a cada uno de los ministerios y recoger las necesidades de cada uno de los ministerios para que el sector de ciencia y tecnología pudiera dar una respuesta. Me parece, cuando uno ve esto, y hay varios de estos comentarios también económicos, y entonces revisando la participación de toda la gente que integraba la Comisión de Ciencia y Tecnología, hay un montón de gente con los conocidos nombres del área de Ciencia y Tecnología y también un montón de economistas. Economistas que iban a estar luego con el grupo de Greenspan, que fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Digo esto porque ya vuelvo sobre el tema. Y después otros puntos interesantes que también se había planteado esa comisión era establecer vínculos internacionales en el plano de la ciencia y la tecnología, pero básicamente con los países limítrofes, es decir, de lo que se habla mucho es con Chile y con Brasil. Bueno, ustedes ya saben, Alfonsín gana las elecciones, esto se pone en marcha, pero mucho de esto no funcionó, porque en principio el equipo de Greenspan duró, no sé, un año, menos que duraba meses, había menos de un año, sí. Bueno, es el ministro de Economía que asumió diciendo que había que revisar la deuda externa y que tenía políticas, digamos, vamos a revisar un montón de cosas, voló al poco tiempo. La idea del Consejo Interministerial jamás se llevó a cabo, la idea del COMPRE argentino jamás se llevó a cabo. Yo tuve la suerte, digamos, cuando tenía 20 años, y estamos acá en el Centro de Estudiantes, por diversas razones teníamos un trato bastante estrecho, digamos, con Sadowski, con mucha gente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y ellos siempre decían, ¿no? Rebeca Huber, que era la secretaria de Coordinación Operativa del Ministerio, le decía a Manuel que tenía que andar con la renuncia en el bolsillo, y la verdad que fueron 6 años o 5 años y medio, donde la Secretaría de Ciencia y Técnica, en cuanto a muchos de estos planteos que podían llegar a ser interesantes, jamás sucedió nada. Y se vio incluso acotada por más elementos, porque por ejemplo, en el caso del proceso de democratización de CONICET, también por el tema de se había dado una situación bastante
se había una asociación para la democratización de la universidad y la democratización del CONICET. Esto significaba analizar la validez, la legitimidad que había de muchos de los profesores que estaban en la universidad, de muchos de los investigadores que estaban en el CONICET, porque muchos de esos cargos habían sido creados o habían sido puestos a dedo en el marco de la dictadura y de la proscripción de otros candidatos. Cuando la política nacional del radicalismo decidió no tocar el tema de la universidad, convalidar el concurso que había hecho la dictadura, algo similar pasó en el CONICET y, digamos, simplemente se los corrió a algunas personas de lugares de relevancia, pero, digamos, no se tocó nada. Crecientemente la crisis económica hizo que los salarios cayeran y se generaba una importante resistencia política, digamos así, hacia el gobierno nacional dentro de las filas de las universidades y el CONICET. Esa es la época de la creación de la CONAU, que en ese momento era una sola, ahora hay, no sé, 3 o 4, pero en ese momento la creación del gran gremio docente universitario justamente es en el marco de una severísima crisis económica y salarial dentro de las universidades. De manera tal de que el radicalismo tampoco quiso democratizar el CONICET porque o perdía con los fachos de la dictadura que había desplazado, perdía con la creciente sensación, digamos, en contra que tenía dentro de las filas del CONICET y más por el tema salarial. Así que bueno, la llegada del fin de la gestión del alfonsinismo, en ese sentido, terminó en algún punto sin pena ni gloria, porque mucha de la esperanza que se había generado por ser Sadovski un tipo con bastante afecto, que había generado una gran corriente de afecto dentro de las universidades, etc., no pasó mucho. Algunas experiencias fueron interesantes y cabe recordarlas, como la Escuela Latinoamericana de Informática, la SLAI, que fue un modelo de crear una escuela de informática como el Balseiro, pero en el campo de la computación. Piensen también, esto es una cosa muy interesante, porque la formación, hoy en día tenemos doctores en computación, investigadores en computación en el departamento, pero en ese momento no, ni siquiera existía la licenciatura en computación, existía una carrera de menor grado que era el título de computador científico, ¿está bien? Y ahí lo que se planteaba era la formación de computadores que hicieran investigación científica en computación, como estaban desarrollándose ya en otros países de Latinoamérica. La SLAI jugó ese papel, se doctoraron, se graduaron ahí una serie de algunos de los actuales profesores de la facultad sobre la SLAI, y después esta experiencia se pinchó con la gestión siguiente, con la gestión de Menem, que podré mencionar algo acerca de este tema. Otra experiencia interesante que se sostuvo en el tiempo y que fue muy buena, muy positiva, yo hablaba esto de las relaciones internacionales en el campo de la ciencia y la técnica con países de Latinoamérica, y el vínculo que se abrió con Brasil en ese sentido fue novedoso e interesante. En el plano de la informática y en el plano de la biotecnología se empezó a desarrollar, digamos, una fuerte relación con Brasil, grupos de investigación que trabajaron y que trabajan conjuntamente. En otras áreas se pinchó, el caso de la física y demás, había una movida interesante porque justamente Jean Biaggi, legendario jefe de departamento de física de la década de 60 de la facultad, estaba viviendo en Brasil y se pensó que a través de eso se podía generar un puente y algunas de estas experiencias se cayeron. Y después también es interesante cómo a veces se crean los mitos, ¿no? Porque si uno pone Sadovski, pone algunas palabras en internet, los logros de la Secretaría aparecen algunas cosas como esta, como esto es un experimento que pueden hacer ustedes. La creación del museo Puerto Curioso, el Museo Participativo de Ciencias, el Laboratorio Nacional de Insulinas y el INTECH, el Instituto de Investigación Científica Chascomús. Y eso fueron 3 ideas que tuvo Manuel Sadovski, pero la verdad que nada de eso se desarrolló, digamos, ¿no? El museo fue un proyecto interesante, él había participado en un museo participativo, no sé si conocen el de la Caixa de Barcelona, el Museo de Ciencias, y él había participado en eso, quiso hacer algo acá, se consiguió el edificio, pero después no se hizo nada más, el edificio después se perdió, el laboratorio de insulina también quedó en los papeles, y el INTECH se inauguró, pero quedó vacío, y recién en la década siguiente, en los 90, empezó a funcionar, hoy en día es un instituto importante. Bueno, termina el ciclo de Menem, de Alfonsín, viene el ciclo de Menem, y en el campo de la ciencia y la tecnología, las primeras gestiones fueron francamente, no digo que asombrosas, porque en algún sentido uno a Menem lo asocia sin duda hoy en día al neoliberalismo y a esas políticas, pero en todo el proceso de la campaña electoral del 89, Menem no jugaba en ese lugar. Si uno tenía que pensar cuál es el candidato neoliberal, en ese momento pensaba en el candidato radical, en Angelos,
que decía que había que ajustar el presupuesto con el lápiz rojo, entrar a tachar todos los gastos que eran. Menem no. Menem era una cosa extraña donde lo apoyaban sectores radicalizados de la izquierda, sectores fascistas, sectores del catolicismo más integrista, lo apoyaba un montón de gente, se hablaba de vinculaciones con Gaddafi, digamos. Él mismo decía de que no iba a ahorrar sangre para recuperar las Malvinas, que no iba a ahorrar sangre para... Es decir, como que se venía una oleada nacional de un tinte ideológico difuso. Por ahí alguna gente podía llegar a asustarse y tal vez con razón, pero no justamente que iba a haber neoliberalismo. En el campo de la ciencia y la tecnología asume con un sector que uno sin duda puede señalar de derecha, por ponerlo en un modo ideológico. Hay una gestión de materia y de Liotta, y en el CONICET va nada menos que Quartino. Quartino, quien había sido el decano de exactas en el año 66, quien luego fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Por cierto, también habría que decir algo que en buena medida el pabellón 2 es también en buena medida gestión de Quartino, ¿no? Pero que era un tipo, digamos, sin duda, un tipo que además le gustaba provocar, y entonces había escrito un artículo poco antes de asumir defendiendo a Torquemada, por ejemplo, ¿no? Es decir, le gustaba ese tipo de cosas. Y Quartino era muy de derecha para el gobierno de Menem, ¿no? Muy de derecha, al punto que el gobierno también de Menem tuvo al principio también una gestión económica con un signo ligeramente distinto con la gestión de Roy, ¿no? Donde se planteaba un crecimiento, una industrialización, qué sé yo, todo eso desapareció, y Menem hace este giro también y se encuadra, digamos, en lo que hoy en día luego, como va a pasar a la historia, como pasó a la historia, digamos, así, como asociado al neoliberalismo, y también se plantea esta cuestión de volver a establecer vinculaciones con Gran Bretaña. Piense que después de la guerra de Malvinas nosotros hemos roto todas las relaciones con Gran Bretaña, con Alfonsín se mantuvo en ese estatus de la vinculación con Gran Bretaña, y en la época de Menem esto se revierte. Y el primer vínculo se establece justamente a través de relaciones científico-tecnológicas. Entonces viene una delegación británica a la Argentina, por primera vez una delegación británica llega a la Argentina y tiene que estar, lo va a recibir sin duda la Secretaría, los popes de la Secretaría de Ciencia y Técnica y el presidente del CONICET, que era Quartino. Cuando los tipos están en el aeropuerto, el tipo Quartino se les plantó y dijo que él no iba a recibir ningún inglés, que bueno, armó un escándalo y renunció, pero no quería ni darle la mano a los ingleses. Por eso digo, Quartino era un tipo, ese era el perfil de la gente de ciencia y tecnología que había en ese momento. Bueno, como se señaló acá, el tema económico, por la estructura económica que tenía el gobierno de Menem, la ciencia y la tecnología no jugaban ningún papel. Y así que quedaron un poco a la deriva. Y para bien o para mal, es una cosa que habrá que discutir y que me parecen unos temas interesantes para hablar. Al poco tiempo asume una persona que tenía un perfil interesante en el campo de lo que es política científica y tecnológica, que es Juan Carlos del Bello. Juan Carlos del Bello es un economista, digamos, de la década del 70, vinculado a los sectores juveniles del peronismo de la década del 70, que en el año 75 76 se va, que ya había trabajado acá. Él no solamente se dedicaba a la economía, sino que estaba muy interesado justamente en los temas de ciencia y tecnología articulados con la economía, y en la década del 75 se va a Costa Rica, y en Costa Rica se especializa y llega a ser el director del área de ciencia y tecnología del Ministerio de Planificación de Costa Rica, ¿sí? Un tipo que después se va a Oxford y siempre trabajando en temas de esto, de articulación de políticas universitarias, políticas de ciencia y tecnología y economía. Cuando vuelve al país, ingresa al CONICET allá por el año 88, una cosa así, y aparece como un economista más de segunda línea en el Ministerio de Cavallo, año, no sé, 92, 93, que está por ahí, no me acuerdo cuál era la secretaría que él tenía, pero por estas movidas de figuras que se iban cayendo del área de ciencia y tecnología, en algún momento él salta como secretario de ciencia y tecnología. Y hace un planteo de cosas que había que hacer. Por supuesto que ese planteo no jugaba ningún papel estratégico, en la economía que estaba llevando a cabo el gobierno, pero sí recogió algunos temas que habían quedado pendientes de la gestión de Alfonsín. Uno de ellos, por ejemplo, fue la normalización del CONICET. Él asume como secretario de Ciencia y Técnica y también simultáneamente como director interino del CONICET, y lo que hace es todo este proceso de establecer estatutos normativos para el CONICET, y la primera elección, hoy en día ya estamos acostumbrados que las autoridades del CONICET, del directorio, etcétera, se votan, lo votan los investigadores. Bueno, eso comienza a partir de la gestión de Del Bello.
Otras cosas que hace Del Bello es en este proceso, en el marco de un proceso de fuerte de financiamiento de las universidades y de ciencia y tecnología, él empieza a aportar recursos a través de un esquema que sí, por cierto, que el gobierno estaba impulsando, que era el de revisar qué cosas hacía, por decirlo de alguna manera, evaluar y generar recursos a partir de los objetivos o de los logros alcanzados. Y entonces se crea la política de incentivos. Eso también, hoy en día lo conocemos, los incentivos son cosas de esa época. Después algunas cuestiones más que se desarrollaron de las políticas de ciencia y tecnología durante la gestión del Bello, que voy a señalar, son donde los anoté. Lo del Fondo Tecnológico Argentino, que era también para, no sé con qué empresas que estarían pensando que podían llegar a necesitar ciencia y tecnología, pero así había un subsidio, digamos así, para empresas que quisieran hacer investigación. Eso del Fondo Tecnológico, no conozco que haya funcionado mucho, pero sí luego apareció el FONTAC y el FONCIT, que eso había empezado a generar algún tipo de movilización o de vinculaciones entre ciencia y tecnología y algunas empresas. Después la creación de la agencia, que hoy en día funciona, y el FOMEC famoso. Muchas de estas cosas, cuando uno las analiza, cada una de ellas va acompañada de una polémica. Cada una de estas creaciones fue muy discutida y demás. Y por cierto que también, por ejemplo, por citar solamente un ejemplo rápido, porque ya así voy terminando, pero solamente en el caso de FOMEC, algunas facultades resistieron muchísimo al FOMEC, que no iban a tomar FOMEC, denunciaron al FOMEC porque eso formaba parte de créditos, digamos así, que estaba tomando el Estado y que iban a ser invertidos en la universidad. El caso de la Facultad de Ciencias Exactas creó una oficina para administrar los fondos del FOMEC, porque había muchísima demanda de fondos del FOMEC, y buena parte de las cosas que hoy en día tenemos también se hicieron acá con el caso con el fondo del FOMEC. La actualización de los laboratorios de fotografía, de física, los de informática, la digitalización y la renovación de la biblioteca, todo eso se hizo con recursos que habían sido del FOMEC. Y después había un par de cuestiones interesantes que me parecen particularmente interesantes para volver a ver si alguno quiere revisar la política científica de la época y también del presente, que empiezan con unos estudios muy minuciosos, básicamente dirigidos por gente de economía y de sociología, sobre temas de radiografía de la ciencia y vinculaciones con la tecnología, los planes plurianuales, ¿está bien? A mí me parece también una cosa que se empieza a manifestar muy en la década del 90 y que creo que es interesante. Por primera vez, Del Bello no era un científico conocido que ocupaba un lugar, sino que era un tipo de las ciencias sociales, un economista que se había dedicado a estudiar temas de ciencia y tecnología. Por esa época, en la década de los 90, se crean varias maestrías en ciencia y tecnología y sociedad, ciencia y tecnología y desarrollo, varias maestrías incluso dentro de la UBA. En un desaparecido centro de estudios avanzados, que ya no existe más, también había una carrera, una maestría que estaba orientada en esa dirección. Y lo interesante es que empiezan a participar en algunos de estas gestiones de investigaciones, mucha de esa gente, ¿no? Que me parece que enriquecieron mucho más allá de lo que podía tener, mucho más allá de lo que podía significar el gobierno de Menem. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la presentación de los planes plurianuales, me acuerdo de haber ido y de encontrarme ahí con muchísima gente, algunos de la facultad que habían hecho la maestría en ciencia y tecnología, y que yo les decía, vos estás trabajando acá. Y sí, bueno, porque claro, pesaba mucho estar trabajando en el gobierno de Menem. Pero lo interesante es que había mucha gente con una mirada distinta y además más profesionalizada sobre lo que es política científica, que estaban trabajando y que son los que desarrollaron estos informes. Yo creo que si uno quiere encargar un estudio sostenido, digamos así, profundo de lo que son políticas científicas y lo que es las vinculaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad, el sector productivo, acá todavía hay el material, quedaron impresos, para poder empezar a mirar qué era lo que estaba pasando y cuál era, y mirarlo comparativamente, lo que teníamos en los 90 y después las siguientes fotografías. Yo creo que, bueno, digamos, con esto y terminando lo de la gestión del Bello, terminaría la situación de los 90 y ya, no sé si tendría sentido abordar, si no en todo caso va a salir y tendría mucho más para opinar sobre qué es lo que está pasando en el siglo XXI. Sí, lo abordaremos más adelante un poco también. Una aclaración que lo hice al principio. Diego, como recientemente lo nombraron en el directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la ARN,
se le complicó porque tiene una serie de reuniones que no estaban en su agenda y nos avisó que no iba a poder venir. Como Carlos también maneja muchos temas, no lo va a mostrar. Le dijimos si se copaba y obviamente siempre presto. Y acá. Preguntas.